mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. El 12 de octubre de 1972 partió de Uruguay un vuelo charter que llevaba a todo un equipo de rugby a competir a Chile. Mientras sobrevolaban la cordillera de los Andes, la nave cayó en picada, se estrelló contra una montaña y se partió en tres. Nada de especial hasta aquí, una fría estadística más en la lista de accidentes aéreos. Pero lo que vino después convirtió la matemática en literatura y la realidad en una historia de verdad para la ficción. 16 de sus ocupantes sobrevivieron durante 72 días en las montañas a 20 grados bajo cero, sin agua, sin comida, masticando los cuerpos de sus propios compañeros muertos. 16 luchadores que demostraron al mundo que los verdaderos hacedores de milagros somos los propios hombres. Hoy, 39 años después de la tragedia, y por primera vez para la televisión peruana, Carlitos Páez, uno de los 16, cuenta su increíble historia. Yo siempre digo que es una historia extraordinaria protagonizada por gente común, que ese es el valor que tiene nuestra historia. Siempre se ha hablado del famoso equipo de rugby conformado por los exalumnos del colegio Old Christians, pero en aquel vuelo charter que partió del Uruguay había no solo un equipo deportivo, sino familia y amigos que veían en el viaje a Chile una oportunidad para la diversión. Yo me sentía el rey de la tierra, digo, esa es la verdad. Yo no te puedo decir la felicidad que había en aquel aeropuerto de Montevideo aquella mañana del jueves 12 de octubre. El vuelo partió un 12 de octubre de Uruguay, pero no pudo atravesar la cordillera, así que aterrizó en Mendoza, Argentina, para partir rumbo a Chile a la mañana siguiente. Un fatal viernes 13. Yo me acuerdo que cuando subimos al avión le digo a Gustavo Servino, le digo, che, Gustavo, vamos a saber si es el viernes 13, el día de la mala suerte, o el martes 13. En Uruguay tenemos esa discusión. Dentro del avión, el entusiasmo era el equivalente al de un viaje de promoción. Chacota de por medio y gran expectativa por el arribo al país sureño. Esta fue la única foto que se tomó en el vuelo aquella mañana fatal. ¿Cuándo empiezan a notar que algo andaba mal? Te soy honesto, nunca pensamos de que algo andaba mal. Nosotros empezamos a cruzar la cordillera de los Andes y en un momento dado sentimos de que el avión empieza a bajar, empieza a descender. Y uno de los tripulantes de los militares nos dice, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. O sea, pero con absoluta normalidad. Normalidad, como cualquier cosa. Nos ponemos el cinturón y el avión se empieza a sacudir y nosotros todo en broma, nos pasamos la pelota de rugby entre nosotros. Y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. Que nosotros al pozo de aire le gritamos como en la Plaza de Toros. ¡Ole! Y volvimos a caer en un segundo pozo de aire y ahí sí sentimos de que la cosa no era normal. Y de pronto sentimos una acelerada brutal del motor. ¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos! El avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio. Y en ese momento del impacto yo me acuerdo que tuve tres pensamientos me vinieron a la cabeza. El primero de ellos, y había leído la cartilla de seguridad que decía, si tenés un aterrizaje forzoso tenías que poner la cabeza entre los brazos, hacerte como un ovillo de lana, cosa que inmediatamente hice. Inmediatamente de ese pensamiento me vieron imágenes con la familia, con mi madre, con mi abuela, como que te están pasando diapositivas una tras de la otra de todos los episodios de tu vida en segundos. Y el tercer pensamiento que me viene en la cabeza es arreglar cuentas con Dios. Yo dije, bueno, me voy a encontrar con el de barba en un minuto, tengo que estar bien con Dios. Y opté por rezar una Ave María, que era la oración del medio en tamaño, que tenía, como yo digo, yo vengo de una familia de publicitarios, tenía un valor agregado, yo quedaba bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El accidente duró lo que dura una Ave María. El avión empezó a caer durante minutos interminables. Dios te salve María, llena eres de gracia. Los baches aéreos de pronto son zamaqueos mortales. El Señor está contigo. Un golpe en seco avisa el inicio del fin. Bendita tú eres entre todas las mujeres. La nave se estrella de panza contra una montaña. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El avión se parte en tres.
Santa María, Madre de Dios. El fuselaje se desprende y cae como por una resbaladera, pero era por una montaña. Ruega por nosotros los pecadores. Algunos cuerpos vuelan en medio de gritos de angustia, ahora y en la hora de nuestra muerte. El fuselaje choca finalmente contra la base de otra montaña y llega el silencio absoluto. Amén. Hasta que de pronto se detiene abruptamente el fuselaje, todos los asientos se van para adelante y quedamos todos apretados entre un remolino de hierros, y ahí comienza la historia. Allí comenzó la verdadera historia que se escribió en los Andes. Carlitos Páez nunca perdió la conciencia durante el accidente y su reacción inicial fue de una inocencia equivalente a sus 18 años. Yo salí con la mentalidad de que si yo estaba vivo tenían que estar vivos todos los demás. Fíjate la pregunta ingenua que le hago yo. Digo, Roberto, no pasó nada, ¿no? Y mirá la ingenuidad de ese chico. Y Roberto me dice, Carlitos, esto es un desastre. Y realmente era un desastre. Heridos por todos lados, muertos por todos lados, desaparecidos. Quedaron 27 personas vivas tras el impacto inicial. Sin embargo, día tras día, la terca muerte que tenía por cómplice a la inclemencia del tiempo arrebataba de uno en uno a los miembros de una sociedad que empezaba a surgir de la adversidad. Una de las radios del avión sobrevivió al accidente y fue adaptada por uno de los muchachos para escuchar las noticias provenientes de ese mundo por el que esperaban perdidos en las montañas. Roy Harley era apenas un estudiante de ingeniería que aplicó sus conocimientos básicos para transformar la radio en un buen receptor que colocaban afuera del fuselaje donde pasaban todos la mayor parte del tiempo, guareciéndose del frío. El día 10, esa misma radio convertida en una esperanza pasajera les trajo lo que parecía la mayor decepción. Gustavo Nicolich y Roy eran los encargados de escuchar las noticias. Y entra Gustavo Nicolich adentro del fuselaje y me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Si acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero, cuando vengan los de hieros. Yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Imagínate, ese chico caprichoso, consentido. Te dicen como buena noticia que no nos busquen más. Él me dice, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. La palabra caníbal se refiere a quien mata para comer, que no fue el caso nuestro. Entonces yo te diría que fuimos antropófagos circunstanciales para poner, digo, la palabra caníbal es como insultar, en la carga negativa. Y realmente es una decisión que nosotros esperamos 10 días, pero si me volviera a pasar te aseguro que no espero ni un día más. No espero un día. El primer comentario se lo siento aparrado. Yo me iba en una expedición porque tratábamos de encontrar la cola del avión donde estaban todo el equipaje nuestro y estaban las baterías del avión. Entonces, cuando me voy en una expedición le digo a Parrado, le digo, che, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer donde guardábamos una lata de mariscos y 2 chocolatines. Y Nando me mira en los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás hasta un comentario natural. Él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después. Se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto. Lógicamente dijo, bueno, está, chao, yo me como al piloto. Yo me acuerdo que lo miré, no dije nada, me di cuenta yo también de que la salida era por ahí, pues era otra cosa que reafirmaba lo que yo venía pensando y me voy en esa expedición. Y cuando llegamos a esa expedición se habló del tema y fue mucho más simple de lo que la gente se cree. Digo, hablamos del tema y no hubo una discusión eterna, nada, hubo una especie como de pacto que dijimos, bueno, si alguno de nosotros se muere, nos ponemos a disposición del resto, y le encomendamos a los estudiantes de medicina, que eran 3, que eran Servino, Canesa y Diego Storm, ocúpense del asunto. Y se ocuparon y resolvimos este tema, pero fue mucho más simple de lo que la gente se cree. Hay un secreto que quedó atrapado en los Andes, la identidad de los cuerpos que sirvieron para dar vida. Si hubo un pacto silencioso entre los 16 sobrevivientes finales, fue no dar un solo nombre.
Este fue el capítulo de la historia que más impacto causó en la prensa tras el rescate. Los diarios hablaban de canibalismo, se crearon supuestos conflictos entre las familias de los muertos y la de los sobrevivientes. Se habló incluso de que la iglesia los había excomulgado. Nunca hubo un reclamo de nadie. El Papa de la época, Pablo VI, no solamente nos manda un telegrama de bendición, sino que nos manda una carta de puño y letra de felicitación, diciendo de que habíamos actuado como verdaderos cristianos. Porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. En ese momento no piensas en el gusto, ¿sí? No, sí. Perdón, yo soy igual que los que te hacen la pregunta. Y yo siento decepcionar a la gente porque la carne humana no tiene ningún gusto particular. Digo, yo tenía la misma duda que todos los demás antes de hacerlo, pero tiene el mismo gusto que la carne de res, exactamente el mismo. Y sobre todo cuando está congelada no tiene ni siquiera gusto. Eran las 3 de la tarde, estaba nevando horriblemente y de pronto sentimos el ruido como de una tropilla de caballos que bajaba desde lo alto y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos. Quedamos todos sepultados por la nieve, menos Roy y yo. Nos sentimos solos, o sea, todo el mundo tapado y nosotros solos en el medio de la montaña. Y empieza a destapar gente Roy, empieza a destapar gente yo quiero sacar a mis 2 mejores amigos que estaban ahí bajo la nieve. Cuando llegué a ellos estaban los 2 muertos. Y yo buscando, me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir porque le vino a su mente una... ¿Te acuerdas de aquella revista que se llamaba Selecciones del Reader's Digest? Que decía que debajo de la nieve, si se respira con calma, se puede, pues la nieve tiene poros, o sea, tiene aire. Y eso lo mantuvo vivo hasta que llegó mi mano y lo destapó. ¿Y por qué te hago este cuento? Porque fíjate que es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decir a las empresas. Fíjate que lo que yo hice por Parrado, de sacarlo a Parrado, después él lo hace por todos nosotros. Él nos saca de la historia. Buenos días, amigos. ¿Saben qué día es hoy? No, ¿cuál? Hoy cumple años mi padre. El padre de Carlitos Páez es Carlos Páez, un afamado pintor latinoamericano que desde el primer día del accidente encabezó la búsqueda de su hijo incansablemente. Una especie de doctor Ciro Castillo, recorriendo montañas, ofreciendo recompensas, contactando con rescatistas. La labor del artista fue incansable. Llegó incluso a adoptar el rol de padre para todos los desaparecidos. Ahora su hijo entiende recién el porqué de su necesidad de mirar al cielo aquella mañana del cumpleaños. Ustedes me dirán qué sentido tiene que yo salga a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar. ¿Y a mí qué me importa el sentido? Porque empecé a aprender en la cordillera de la importancia de la simbología. Y al final de la historia, los símbolos empiezan a encajar como si fueran un rompecabezas y había un sentido real. En la segunda parte de este reportaje, el sonido de una hélice convertido en un canto a la vida. Y hasta hoy escuchas un helicóptero y, digamos, al toque lo asocias con eso. Inmediatamente. Por supuesto que hay segunda parte y más adelante vamos a recordar la historia.